Alianza After Hours. Hola, bueno, un saludo a todos. Estamos aquí en nuestro podcast semanal After Hours de Alianza. Soy Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión de Alianza y como siempre acompañado por mi coequipero y jefe economista David Cubides. ¿Cómo anda, David? Felipe, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Ya aquí full de regreso de nuevo después de unos viajecitos de nuestro evento que salió muy bien en Bogotá. Felicitaciones. Yo sé que usted está ahí siempre atrás del tema y muy invitados a ver el enlace, ¿no? Que lo podemos ahí, que podemos Sí, ir eso compartiendo. justo le iba a decir porque yo creo que la vez pasada en este espacio, no sé si nos acordamos de mencionarlo o no, el evento, pero yo creo No. que valga la pena pues decir que salió bastante bien, Pipe, casi 700 clientes conectados y presencial. Y bueno, y ahí está el enlace, de repente lo podemos dejar por ahí Sí, para recordar, o muy, en sus redes. muy capos nosotros hablando de qué va a pasar la próxima semana y no hablamos de nuestro evento, ¿no? O sea, como que montamos una compañía, usted y yo, y la reventamos. Atención al detalle. Listo, bueno, vamos a arrancar. Les vamos a mostrar lo de siempre. eh, el vaso medio lleno y medio vacío de lo que pasó la semana pasada. Vamos a separarlo. Yo voy a hablarles como ahí bien por encima de noticias grandes que salieron, pero después el análisis técnico de la semana y el meme de la semana vamos a hacer un poquito más énfasis en ello. Entonces, una semana tremenda porque tuvimos a la Fed reduciendo 50 básicos, una barbaridad para arrancar. Le metió toda la candela para arrancar las reducciones, con un cuento ahí que a mí me parece, bueno, digamos que el analista dentro de mí, que todavía existe, se indigna, pero el inversionista o el gerente de estrategia dice, bueno, ni modo, si hicieron esto, pues hágale, compre. Y tuvimos el Es lo que tema hay. exacto, y tuvimos el tema del vaso, eso es el vaso medio lleno, y en vaso medio vacío, pues súper impresionante el hecho de que Brasil haya subido tasas, teniendo la tasa tan alta, la han tenido que subir de nuevo por problemas inflacionarios. Dos cuentos bien chéveres que los tenemos ahorita después de que pasemos la parte local, ¿no? Que también se movió el tema, ¿no, David? Cuéntenos usted. Sí, pues sí, Pipe, o sea, realmente los reflectores estuvieron en los Estados Unidos y en menor proporción en Brasil, pero también, digamos, brillaron por esos lados. Pero en Colombia pasaron cosas, es decir, conocimos dos temas importantes, uno un tema de actividad económica y dos se dieron a conocer las últimas o la última versión de la encuesta del Banco de la República, donde nos preguntan a todos, vengan señores, ¿hacia dónde se imaginan que van las cosas en materia de pronósticos? Entonces, déjeme, me demoro los primeros minuticos y le hablo de esos temas para ya después pasar como a los platos fuertes que son este tema global que sin duda pues es lo que se llevó todas las miradas. Primer tema, les queremos contar qué terminó sucediendo con el ICE. Este es el ICE a corte del primer mes del tercer trimestre del año, es decir, ya estamos hablando aquí de julio, que terminó mostrando una recuperación, Pipi. Aquí ya nosotros hemos venido contando la historia de que aparentemente lo peor de la desaceleración económica en Colombia ya pasó. Ya estamos como que ya tocamos ese piso y empezamos a ver algo de crecimiento y efectivamente julio nos mostró un crecimiento casi cercano al 4%. Habíamos caído en junio una contracción del 1% y aquí volvemos a crecer y no una cifra pequeña, sino como le digo, 3,7, acercándonos a ese 4%. Cuando uno lo divide por actividades primarias, que son básicamente todo este tema de agricultura y minería, encontramos un crecimiento súper robusto, creciendo por los lados del 7,5%. Ya hemos dicho nosotros que minería, más que minería, perdón, agricultura, ha mostrado unos crecimientos bien interesantes desde hace varios meses y está jalonando la actividad económica. Sector terciario, es decir, ya pensando en servicios, aquí también encontramos un impulso mucho menor que lo que sucede en agricultura y minería, pero también, digamos, robusto, algo por los lados del 3,5%, jalonado particularmente pues, por lo que sucede con gobierno y con lo que sucede también en sector financiero. Y por otro lado, también encontramos que construcción e industria avanzaron, es decir, tanto primarias, secundarias y terciarias, los tres grandes sectores crecieron, estén en esta oportunidad a un ritmo un poquito más pequeño, construcción y manufactura por lados del 1,5, pero en general unos mensajes positivos, digamos, bastante generalizados en cuanto a los sectores. Eso también, Pipe, se habló con unos datos sectoriales que vimos a lo largo de la semana, particularmente industria y ventas al por menor, que son siempre como unos buenos proxies de hacia dónde se puede mover la actividad económica.
Allí encontramos también unos crecimientos interesantes, que al final el mensaje que nos dan es como, oiga, las cosas están empezando a mejorar, se ve como la luz del túnel y empezamos a ver algo más de crecimiento económico este año. Acordémonos que el año pasado Colombia tan solo creció 0,6%. Entonces ya este año estamos hablando de un crecimiento más cercano al 2%. Nosotros en Alianza puntualmente nos imaginamos un 1,8, que es 3 veces lo que vimos el año pasado. Por debajo todavía el potencial, pero digamos encaminados a que el 2025 pues ya estemos más cercanos a esa cifra. Entonces, en resumen, datos sectoriales, datos del mes a mes de este indicador de seguimiento de la economía buenos, que muestran que, digamos, lo peor ya pasó y que estamos empezando a construir un tercer trimestre y probablemente un último trimestre mejores que nos lleven ya a un crecimiento mucho mejor que el que tuvimos el año anterior. Sí, yo Eso, aquí, hágale. David, venga, lo interrumpo. Yo me imagino, o sea, lo que uno quiere pensar aquí es como en la tendencia, en la trayectoria, porque hemos tenido trimestres como muy volátiles y los meses mucho más, que es lo que mide el ICE, finalmente es el PIB mensual, y es una estimación que pues el DANE cada vez que llega el tercer dato del mes, el trimestre ya lo cuadra mejor, pues una volatilidad enorme, ¿no? -1, 3, 7, unas dinámicas bien grandes que lo que uno debe tener en mente es la tendencia, ¿no? Y la Ujú. tendencia es recuperación, es lenta, pero pinta que el próximo año pues nos vamos encima del 2 y probablemente cerca al 3, ¿no? Sí, eso está cual, Vivi, porque fíjese, o sea, para responder a ese comentario suyo, fíjese la gráfica que nosotros estamos usando aquí, o sea, la tendencia claramente había sido una desaceleración bien marcada por allá desde el 21. Y algo que nosotros le decimos a los clientes, porque esta gráfica lo simplificaba mucho, y es, piense usted mediados del 21, ¿cuánto crecía la economía colombiana? Al 25. Mediados del 22, al 17. Mediados del 23, algo por el lado del 3. Mediados del 24 uno decía, oiga, -1 o 1%, la tendencia era muy marcada hacia la desaceleración. Ahora ya empezamos a ver como que esa aceleración se ha venido como estabilizando y empezamos a ver como esas primeras semillas de lo que podría ser algo un poco más positivo, más constructivo de cara al cierre de este año y el 20 y el 25. Y eso se habla, Pipe, pues con algo que nosotros hemos contado aquí, y es las fundamentales están ayudando, una inflación cada vez más baja y unas tasas de interés que ya han venido bajando desde hace rato y que al final al consumidor pues le alivian un poco la situación. Y eso se ve pues ya con los datos que empieza a mostrar este. Entonces esa es una historia, la primera que le quería contar. La otra es también hacia dónde nos imaginamos nosotros y en general nuestros colegas del mercado encuestados por el Banco de la República. Entonces aquí se presenta, usted sabe que cada mediados de mes, cada mitad de mes, el Banco de la República lanza su encuesta y allí se construyen, digamos, esas expectativas grandes que ellos mismos, los banqueros centrales, manejan para moderar y un poquito hacer ese fine tuning de hacia dónde puede ir la tasa de interés de acuerdo a esas expectativas. ¿Qué está sucediendo? Tal vez dos o tres grandes mensajes. El más interesante tiene que ver con la política monetaria, pero déjeme arranco por el tema de inflación. ¿Qué es lo que se están imaginando nuestros colegas y en general el consenso de mercado para la inflación de lo que sería este mes de septiembre? Tema número uno, Pipe, la inflación seguiría cayendo. Entonces, aquí vamos a ver una caída que en este momento está por los lados del 6,1, perdón, la inflación, a una inflación que se puede mover por los lados del 5,8. Más o menos unos 30 puntos básicos podría ser la caída que se está imaginando el mercado, porque la variación mensual del mes de septiembre estaría por los lados de 0,26, según el consenso de analistas. Entonces, el primer mensaje, para este mes deberíamos tener una caída adicional de la inflación muy enrutados a lo que nosotros en Alianza venimos contando desde hace rato, y es que el 2024 es un año de desinflación. Tal vez con un bache por allá hace 2 o 3 meses, pero en general la tendencia es bajista. ¿Hacia dónde debería ir la inflación al cierre del año? Nuestros colegas y en general el consenso del mercado estamos hablando de una inflación por lados del 5,6. Entonces, deberíamos no solamente quedarnos en ese 5,8 que ya vamos a tocar en septiembre, si es que sean estas expectativas, sino que más adelante bajar otros 20 puntos básicos según el consenso del mercado. Nosotros somos un poquitico más alcistas, nos imaginamos algo por los del 5,7, 5,8, pero en general la visión todavía sigue siendo bajista también para el consenso de analistas. Tema número uno. Y el tema número dos, que es tal vez como el más interesante, es lo que se imaginan en cuanto a tasas de interés. Y aquí debemos decir que inicialmente el consenso de analistas estaba proyectando unos recortes de 75 puntos básicos en las tres reuniones que quedan de este año, es decir, en septiembre, en octubre y en diciembre. En esta oportunidad se están cambiando un poquito las apuestas y dicen, bueno, aparentemente esos tres recortes de 75 pues son muy fuertes. Ahora nos vamos a ir con dos recortes de 75 y tal vez uno de 50, con lo cual pues las tasas de interés deberían sí caer, pero ahora ya no se deberían situar
en un nivel más abajo que era el 8,50, sino ahora en el 8,75 al cierre de este año. Nosotros en Alianza, ¿qué hemos dicho, Pipe? Nosotros hemos dicho, sí creemos en las caídas de tasas de interés, pero sí nos parecía que 3 de 75 eran muchas, e incluso creemos que 2 de 75 son muchas, y nos imaginamos es más bien que las tasas de interés no deberían estar al 8,50, sino al 9% al cierre de este año. Entonces, ahí el mensaje es, y que queremos transmitir es, nuestros colegas y nosotros seguimos hablando de recortes de tasas, pero ahora creemos, o el mercado se imagina, que el recorte de tasas puede ser un poquitico más suavizado, y que deberían terminar las tasas de interés en el 8,75 y no en el 8,50. Entonces, ahí va esa, como esa segunda historia grande que le quería contar. Ahí, eso es un tema muy interesante. A mí este trabajo de proyectar qué va a hacer el Banco de la República es de los que menos envidio de lo que le toca hacer a usted. Y eso que yo estoy dedicado a predecir el dólar, que uno diría, esa cosa sí es leer del Es menos tabaco. envidiable. Sí, menos enviable, pero en realidad a mí, digamos, lo difícil de esto del Banco de la República, es que tiene que comenzar por acertar o más o menos tener una buena idea de qué va a pasar con la inflación. Todo bien, eso es parte del trabajo. Con el crecimiento, perfecto, listo, eso es parte del trabajo. Pero después tiene que meterse con la idea de qué tipo de tasa quiere tener el Banco de la República en este ciclo por encima de la inflación, que antes era relativamente constante. Entonces uno decía, no, estos señores la suben 200 básicos o 300 por encima de inflación y ya es suficiente, o 400 es más. Ahora no, ahora estamos en un ciclo diferente que es una barbaridad, que es mucho más. Entonces, ¿qué hay de nuevo en este ciclo? Y al final usted tiene que meterse en la cabeza de 7 personas y tratar Mm. de perfilarlas y ver qué pasa. Entonces, y no solo para el Banco de la República, para todos, me parece un camello, me parece muy difícil. Eh, Ahora, por el otro lado, sí, en realidad sí, el banco en ese balance de 5-2, que 5 han estado votando por bajemos de 50 y 2 que han dicho no, más, más, y que no sabe quiénes son, en este caso no es difícil imaginárselo, no solamente por los discursos que han dado, sino porque adicionalmente una vez un codirector se enfermó y es como, no, es como si a alguien se le volteara la carta de póker ay, perdón, se me volteó la carta y uno ya Sí, sabe que sí, tiene. sí. Entonces uno sabe que son dos, que es el ministro de Hacienda Bonilla y es una de las codirectoras, la codirectora Costa, que uno sabe que son los que han votado por más, y los otros 5 que han votado por menos, por 50 básicos. Así que es difícil imaginarse que dos de esos miembros, por los discursos que han oído, que son de esos 5 personas de 50 que se hayan volteado y que quieran 75. A mí me Mm. parece complicado, obviamente, porque yo no sé qué piensa cada uno y ellos no hablan todo el tiempo, pero no sé por qué la mayoría de los analistas todavía esperan 75 y terminaría con el tema de esta reunión está tan difícil como la reunión de la Fed, en el Mm. sentido de que la Fed, el mercado no sabía. Pero ¿cuál es la diferencia? La Fed tiene un señor que escribe en Wall Street Journal y cuando el mercado llega así medio indeciso, el man manda el vainazo, que lo hizo perfectamente, ahorita les cuento la historia, y cuando él mandó el vainazo la gente se aclaró. Es como si alguien tuviera aquí en algún periódico local en Colombia un tipo que al final 3 días antes de la reunión dice algo que da a entender exactamente lo que van a hacer. Nosotros no lo tenemos. Entonces la reunión del Banco de la República va a estar bien candela porque el mercado está muy dividido. Ya la gente ha comenzado a entender y nosotros mismos nos tocó entender que este banco no quiere bajar 75, por lo menos Mm. esas 5 personas. Pero bueno, está bien indeciso el tema, ¿no? No, es justamente, y qué bueno que usted lo menciona porque es justamente esta última imagen que le quiero mostrar del tema local, y es que eso al final es una moneda. Fíjese la gráfica al lado izquierdo, tasa esperada para la reunión del mes de septiembre. 52% dicen que van a ser 75 y 48% dicen que van a ser 50. Eso es básicamente una moneda, puede pasar cualquier cosa, por lo menos según nosotros los analistas, ¿sí? Creemos nosotros, ya aquí es la postura más de Alianza, que los codirectores ya lo tienen un poco más claro, y es que acelerar ya 75 o 100, como en algún momento sugirieron, no hace mucho sentido en este contexto, en donde acá lo hemos hablado incluso en nuestro evento anual, lo mencionábamos, y es Colombia empieza a volverse como raro en la región, y es un tema que le va a pedir que nos comente ahorita, con recortes bien agresivos, cuando nuestros amigos de Brasil están diciendo, señores, yo más bien subo, y cuando nuestros amigos chilenos, mexicanos, etcétera, están diciendo, oiga, parece que la tarea ya va bien adelantada y vamos con un poquito más de calma. Pero eso es básicamente la historia, Pipe. Entonces, si le parece, cerramos aquí el tema local y nos movemos ya a los temas globales, que aquí, pues bueno, sin duda, nuestros amigos de la FED se llevaron todas las miradas, pero también en Brasil, aquí justo este tema que le acabo de mencionar, desafiando la fuerza de gravedad y subiendo sus tasas de interés, algo que era bien particular y bien raro y que uno no veía hace algunos meses.
Sí, dos temas buenísimos que me emocionan. No, no hablar esa cosa ahí que usted acaba de decir del Banco de la República tan difícil. Este es más chévere. Entonces, lo que les decía, cuando se llega a la expectativa, por supuesto, la primera reducción de tasas de la FED es después de más de 2 años de haber estado subiendo y después quieta, había una expectativa enorme, bastante descontada. El mercado decía sí o sí iban a reducir tasas, pero no se sabía si eran 25 o 50 básicos. La decisión fue 50 básicos. Eso era, lo explicábamos nosotros en nuestros comités diarios, que era como pelar una cebolla. No solamente tenían que decir si era 25 o 50, que es la primera capa de la cebolla, sino además tenían que dar un mensaje. Si era 50, tenían que dar un mensaje de, oiga, es 50, pero todo bien, nadie está asustado, esto solamente es que es un poco preventivo, no queremos que la economía esté mal, y dar un mensaje adecuado para que el mercado no entrara en pánico, ¿no? Si usted ve el capitán del barco tirándose del agua, usted dice, ¿será que yo me quedo en el agua o no? Ese 50 básicos será difícil. El mensaje se logró. Entonces, bueno, este es el análisis técnico. De una vez vamos a pasar, esta es la historia técnica de la semana, la receta técnica, para ver un poquito qué fue lo que dijo la Fed finalmente, cuáles fueron los mensajes. Aquí nos vamos a montar en este periodista, que es el jefe economista de Wall Street Journal, y que es como el susurrador de caballos, que le dicen en inglés, que es lo que básicamente el que dice y aclara las cosas cuando el mercado no sabe muy bien qué va a pasar. Y a Powell, pues en general a toda la Fed le ha gustado llegar a las reuniones claves ya con los mensajes bien dados. Y en particular, además, a Powell le gusta que todos digan lo mismo. Estamos desde que arrancó Powell, hemos tenido un periodo donde hay mucho consenso entre los miembros de la Fed. El señor le gusta ir con toda la gente jalando hacia el mismo lado. Entonces hay un grupo de mensajes, porque usted cómo baja 50 básicos y no generar un entorno dovish, que recuerden que dovish, ese palomo es como, es que yo bajo 50 y me voy con toda porque algo estoy preocupado de algo, porque arrancar con 50 no es normal, vuelvo a insistir, es que usted lleva un carro y va a 150 kilómetros en línea recta hacia adelante y decide, ¿sabe qué? Ahora voy a devolverme, reversa, 80 kilómetros hacia atrás, no, no puede, daña el carro Le y se, daña la caja. y se mata en el camino. Entonces, generalmente la historia es arranque con 25, vaya girando el carro lento, pues no, la Fed le metió 50, y en el balance de mensajes, para poder balancear ese mensaje y que no sonara de que esto es una alarma, las cosas que dijo, y nosotros organizamos las cosas que dijo según el resumen del mismo Timirados, que es este periodista del Wall Street Journal, ya después de la Fed, el tipo, para contarles la historia final, el mercado no sabe qué hacer el lunes de la semana, y ya el martes sabe qué hacer, porque salió un artículo donde él dijo, bajar 25 básicos es lo normal, es lo tradicional, es la forma en que se hacen las cosas, pero esta vez es complicado. Y ya, con una frase el tipo nos dijo, y no sé si sea así, pero estoy casi seguro que es así, o sea, no tengo, estoy convencido, pero no tengo pruebas, es que Powell le dijo, yo voy a bajar 50, hágame entender esas cosas en el mercado. Entonces ya el mercado llegó al miércoles esperando 50, pero entonces la duda era 50, yo cómo no voy a leer 50 que usted se está lanzando del barco y no me va a dejar aquí embalado en el barco. Entonces en el balance de mensajes, la mayoría de mensajes fueron hawkish, en el sentido de yo no voy, no estoy alarmado, estoy bajando 50 tranquilo. Entonces, le voy a decir los Dovish primero. Entonces, los Hágale. Dovish, que son los buenos, los que esto viene en serio, es un ciclo. Entonces, lo primero es, esto no es solo una reducción, esto es un ciclo. O sea, esperen más reducciones, lo cual yo creo que el mercado tiene en la cabeza y pues eso es bajista tasas. Entonces, uno diría, me voy a ir a comprar unos bonitos porque estos tipos van a seguir bajando tasas. Sin embargo, los bonos no se valorizaron después del anuncio de la Fed. Y la otra variable que yo diría que es bajista tasas es ahora lo que, digamos, le vamos a parar muchas bolas al crecimiento, que ha sido como una lora que hemos estado dando nosotros desde hace 3 semanas, 4 semanas, es no más datos de inflación, eso ya no importa, eso va para abajo. Era muy importante en junio cuando ustedes en el podcast nos oyeron diciendo la inflación va para abajo y la gente está loca que creen que no va a haber reducción de tasas este año. Yo escribí en un documento que se llamaba las guerras de inflación, ¿no? Y decíamos ahí, vea, aquí esperamos en Alianza todavía 3 bajadas, así el mercado está diciendo una porque la inflación se va a derrumbar. Ese ya no es el tema. El tema ahora es Mm. el desempleo. Y chévere que la Fed lo reconozca y al reconocerlo, pues le dice a uno, pues, si esto se daña, si esto se sigue dañando, pues yo voy a bajar más. Entonces eso es bajista tasas. ¿Por qué con estos dos mensajes el mercado no entró como loco a comprar bonos después de toda la plata que se ha hecho? ¿Por qué no siguió bajando más? El primer argumento es pues porque la gente no compra, digamos, cuando llegan las noticias, vende las noticias, ya lo ha descontado, eso podría ser válido. Pero es que también la Fed dio muchos mensajes hawkish, que son los que están al otro lado. Hawkish es calmados, fueron 50, pero no es un montón más que tienen que seguir. Entonces el primer mensaje es,
que un 50 no significa más 50. Entonces eso está clave. No es que porque yo hice 50 ahora, entonces en las dos reuniones que faltan en el año va a ser un 50 y otro 50. Eso diciendo, no, 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 esto no es un mensaje de que voy a repetir la magnitud en las otras reuniones. Eso es hawkish, porque entonces el mercado en este momento está descontando una Fed que no va a bajar 50 y 50, sino más que va a bajar en total de lo que resta del año entre 50 y 75 básicos en dos reuniones, o sea, en una puede hacer 50 y en la otra 75 o en las dos 25. Entonces el mercado copió bien el mensaje. Dice también que posiblemente la tasa neutral, pues esa tasa de intervención que la Fed va a llegar, a la que va a llegar cuando sienta que ya no está afectando la economía ni para un lado ni para el otro, la inflación ni para un lado ni para el otro y el crecimiento económico, ahora es más alta. Eso es un mensaje alcista, pues porque finalmente cuando la Fed baje tasas, ya no va, no sé, ya no va a llegar al 2% que antes podía ser digamos, la tasa neutral nominal o la tasa real, el cero, sino que ahora cuando frene va a frenar al 3 posiblemente. Y eso, de hecho, eso lo muestran los dot plots de la Fed. El dot plot de la Fed, los miembros de la Fed piensan que la tasa terminal de la Fed cuando acabe esto ahora es 3. Antes era Mm. más bien echada para el 2. Entonces un mensaje y es, yo no voy a, si bajo tasas una barbaridad, no voy a bajar tasas una barbaridad como antes, va a ser mucho menos. Habla del tema de decidir en equipo, entonces cuando las decisiones tienen que ser más unánimes, pues es más fácil unificar hacia abajo, unificar 25 que unificar 50, como en Colombia unificar 50 que unificar 75. Y finalmente, que es, ellos bajan la tasa solo de forma preventiva. Entonces, vuelvo a insistir, si yo veo tirándose al capitán del barco y me dices, tranquilos, que es que nos estamos revisando, no estamos seguros qué va a pasar, pues yo le digo, yo no estoy muy seguro que por qué se tiró usted del barco si el barco está bien. Entonces a mí este tema del preventivo pues me pica, me da como, a ver, pero ese es el lado del analista. El lado del estratega dice, pues listo, nos echó un cuento en el que en el agregado el mercado compra la idea de que hay un soft landing y que hay Mm. una bajada de la tasa de la Fed, o sea, es el mundo feliz. Y por Venga, lo yo le tanto, hago, venga, celebra. yo le hago un comentario frente a eso y a ver cómo usted lo ve. Al final, Pipe, pareciese que están como construyendo de nuevo lo que usted dice, como ese mundo tranquilo. ¿Será que nos pueden estar cañando de repente en el cortísimo plazo y 3 meses después diga uno, oiga, qué pena, nos equivocamos, no veíamos venir que la economía no va a crecer al 1, sino que va a crecer al 0, y que la inflación, qué pena, no era 2, sino 0, y el desempleo es 5? ¿Será que nos están volviendo a cañar y uno debería empezar a pensar, oiga, más bien vamos montándonos sobre una historia que nos van a contar más adelante, que por ahora es el mundo feliz, que puede ser el mundo menos feliz un poquito más adelante? Digamos que hay varias partes que uno tiene que unir ahí. Uno, listo, ellos no son magos, ellos no saben qué va a pasar en el futuro, entonces de nuevo, listo. Puede que haya, que ellos simplemente estén viendo esto. Número dos, y ahí podemos mostrar de una vez el cambio de expectativas de la Fed, cómo se estaba moviendo. Y sí, la Fed sin miedo le ha hecho unos cambios al mercado tremendos de proyecciones. Ahí ustedes ven a la derecha las proyecciones económicas y frente a la reunión de junio, que estamos hablando de 3 meses, ya la Fed dice, no, sabe que la inflación no es el 2,6 sino es el 2,3, Ujú, qué pena me equivoqué, eso es una barbaridad de cambio. La tasa de desempleo ya no va a ser el 4 sino el 4,4, es otra ujú. barbaridad de cambio para este mismo año y para, digamos, también para el 2025 también se metió sus buenas correcciones. Entonces, Claro. lo segundo es, sí, de verdad, a la Fed no le da miedo cambiar el discurso. Entonces uno tiene que tener cuidado que uno, si uno quiere acertar en las inversiones, pues tiene que, no puede irse en contra. O sea, ahorita el mercado le copia este mensaje y uno debe montarse, digamos, pienso yo, y eso depende, por supuesto, de cada inversión y de cada perfil, en creerle. Pero uno debe tener unas ciertas reglas de un sano juicio y decir, pero a ver, estos señores cambian, no, se cambian de camisa y cambian la proyección económica. Entonces, y vuelvo a insistir, no es que sean ellos, es todo el mercado el que, pero pues estos son los que dan las señales. Y es muy parecido a hace 3 o 4 meses, cuando nosotros dijimos, todo el mundo cree que no va a haber reducciones y nosotros vamos a poner la camiseta de sí, hay reducciones. Pero entonces uno crea una estrategia de señales. Para mí la señal más importante para saber si la Fed está cañando, como dice usted, es que el desempleo mensual pues se dispara la tasa de desempleo más, pero sencillamente que la creación de nuevos empleos baje de 100.000. Si Ok. comienza a bajar de 100.000, que no lo hemos visto en todo este ciclo, que Estados Unidos le cueste crear 100.000 empleos al mes, yo digo, ya eso ya no es que de pronto hay recesión, pero de pronto no. Si Estados Unidos no puede generar más de 100.000 nuevos empleos cada mes, hay recesión. Eso no es, yo ya diría, es que estamos realmente si uno le para bolas, porque digamos, el mensaje para mí es si hay un tema de desaceleración económica bravísimo.
también entiendo como un tercer punto para agregar es que la Fed, si el capitán del barco pues no puede decir, hay un incendio, córranse, que todos nos vamos a Claro, morir, está claro. Pero 50 básicos para mí es medio nos dijo eso. que se puso el chaleco. Se puso el chaleco, montó a la familia en el barco y dijo, no, pero es que esto es preventivo. O sea, yo sí siento, pero no quiero transmitirles el mensaje de vayan a vender todo porque nosotros mismos nos montamos en esta historia, pero tenemos esa regla de los 100.000 empleos para saber en qué momento se preocupa. Ahora, antes de las recesiones, cuando la Fed baja tasas, y también hemos explicado esto en los podcasts, hay un diálogo entre el mercado, como el bebé llora y la Fed y los bancos centrales ayudan y ahí se generan olas especulativas muy grandes. Entonces, el mercado lloró y el Banco Central de Japón dijo, ya no va a subir tasas. El mercado lloró y la Fed dijo, ya les voy a reducir 50 básicos. Entonces, este diálogo es muy común. Hay que tener cuidado, no, digamos, en que al final de cuentas puede que el bebé tenga algo más, puede que el bebé tenga fiebre y eso no lo va a Mm. solucionar el desempleo y ahí no importa que la Fed traiga a todos los teteros del mundo, es algo más serio. Pero yo siempre hablo de la experiencia del 2008 donde el petróleo subió de 100 a $150 por barril, bueno, en la peor recesión de Estados Unidos en 80 años. El periodo especulativo antes de reconocer la recesión llevó el petróleo de 100 a 150. Entonces, yo diciendo es que hay una recesión, como el petróleo es para arriba, pues quiebro la compañía mientras, en 4 meses o 5 meses, mientras se mete esos rallies. Entonces, los momentos especulativos son muy, muy bravos. ¿Cómo queda el Ok. mercado ahí para terminarle la historia? Esperando, como le decía, entre 2.25, o un 25 y un 50, y ya el mercado alineado con la Fed. Eso es como para tenerlo en cuenta más o menos tasa terminal de este año 4.25, pero como son rangos, entonces o 4, entre 4 y 4.25 o entre 4.25 y 4.50. Ahí ya Que, veremos que, qué piensa. que es algo, Pipe, que no se veía hace nada. O sea, hace meses uno decía, o por lo menos la misma Fed y el mercado decía, venga, esto... Pues cuando nosotros escribimos que hay tres reducciones, dijimos en paréntesis, no importa que sean solo dos, de todas formas es Ya, hacer el trade correcto, porque tres son a un escándalo, tres de 25 y vea dónde está montado ahora el ya. mercado. Bueno, Pipe, y con ese tema entonces, ¿hacia dónde va el tema de los activos? O sea, ya el fundamental está aquí marcado, ¿no? Y es, aparentemente, esto arrancó ya y se vienen siguientes movimientos con fuerza. Ahí ya que Sí, hacen los tesoros, ¿no? digamos, el punto aquí es que el mensaje fue tan bien copiado por el mercado que los tesoros y el dólar no siguieron la tendencia. Los bonos no se siguieron valorizando y el dólar se quedó quieto, ambos. Luego, el mensaje un poco aquí es, el mensaje copió, el mercado copió que listo, está bien, si es soft landing, pues usted no va a bajar tan rápido, entonces yo no tengo por qué seguir tomando el dólar y comprando bonos. Yo creo que eventualmente eso va a continuar, esa tendencia de dólar hacia abajo y compra de bonos va a continuar, pero el mercado frenó y lo que se dedicó fue a comprar renta variable Ok. de forma exuberante. Entonces nosotros digamos, en nuestro allocation de portafolio, seguimos creyéndole mucho a los bonos, pero obviamente nos montamos agresivamente en el rally de renta variable sabiendo que es absolutamente táctico, absolutamente especulativo, pero sabemos que uno no se puede colgar ahí. Bueno, no, listo. Yo creo que ahí esta primera parte quedó como bien contada del salvavidas Sí. Ah, ¿sabe qué? y Creo que me faltó un último slide. ah, sí. Sí, que de pronto Jenny, eso. No nos lo ha mostrado. Y es, o sea, finalmente, porque es que yo estoy tan convencido, ¿no? Que es que si hay algo grave, solo porque bajaron 50, este señor se asustó. Eh, y qué voy a saber yo si el 80% de los estrategas en Estados Unidos dice que va a haber un soft landing? ¿Qué voy a saber yo si el señor de Goldman Sachs dice que es 20% de probabilidad de recesión? Porque estoy tan escandaloso. Y es cierto, ¿no? Pues lo más probable en ese mensaje es que yo esté equivocado. Está clarísimo que yo puedo estar equivocado. Pero el punto, y que he estado muchas veces, pero el punto es que yo siento que esto no es un tema de, veamos a ver si qué pasa con la economía. Yo veo una forma de ver esta relación entre la economía y las tasas de la Fed es como está en este gráfico, donde las tasas de la Fed es la línea gris. Yo pensémoslo como en un hacha que va golpeando un árbol y piensen la línea verde es la tasa de desempleo, pero está Ujú. invertida, o sea, cuando se cae es cuando el desempleo ya se dispara y la economía entra en recesión, que son las zonas grises. Entonces lo que hace la Fed es comenzar a pegarle al árbol y a medida que va incrementando las tasas y hasta que en qué momento se da cuenta la Fed que ya no hay que hacerle más, pues cuando el árbol se cae. Entonces cuando la tasa de desempleo gira y se rompe algo. Entonces cada vez que la Fed ha subido tasas, pues eventualmente en algún momento
quiebra el árbol. Hay momentos en que ha subido la tasa, como en esos periodos de los 90 que ustedes ven ahí, que sube la tasa y el árbol le aguanta y entonces para un ratico y después vuelve a subir la tasa un poquito, o sea, le pega otro ratico y el árbol aguanta. Pues todo bien, mientras el árbol aguante, pues es soft landing. El del 95 es lo que más me menciona la gente, pues se logró un soft landing porque la Fed subió tasas y durante 3 años siguientes no hubo recesión. Entonces yo entiendo esa relación entre hacha y árbol, está perfecto. El punto aquí es que ya el árbol se cayó, o sea, ya el árbol está de bajada. Es la primera vez que la Fed está, digamos, que si no hubiera recesión, la primera vez que la Fed cogió el árbol a hachazos, el árbol se cayó y la Fed está diciendo, pero espérese que yo no sé qué pasó con el árbol. Pues el árbol ya se cayó. Entonces, por eso está la regla de Sam, que solamente se enfoca en cuando cambia la tendencia del desempleo. Cuando el árbol se cae, usted no lo puede volver a pegar, ¿no? Usted no puede traer un lazo y unas curas y tratar de volver a pegarlo. Y esa es la dinámica y esa es la regla de Sam. Entonces, al final, no importa lo que diga Goldman Sachs o los estrategas, que aparte históricamente somos terribles prediciendo recesiones, usted debe basarse en dos elementos, en dos cosas que han funcionado casi que el 100% de las veces. La inversión de la curva y la regla de Sam, que es la velocidad cuando ya el árbol se rompe. Y las dos cosas le dicen a usted que hay recesión. Entonces nos vamos a parar bolas a los pergaminos que yo tengo aquí la pared de lo que estudié y donde trabajo, o le vamos a parar bolas a los modelos que han funcionado históricamente 100-100. Entonces, claro, vuelvo a insistir, puede que no pase esto, entonces uno no puede poner la plata, ¿no?, de los portafolios para defender una hipótesis que ni idea. Entonces, por eso le pongo las reglas. Si el desempleo se acelera, pues usted ya no va a poder decir que el árbol no se cayó. Ahora, que hay una recesión, al final le agrego los punticos que están ahí, los dígitos en rojo, que hay una recesión no significa que el mercado vaya a destruirse completamente o no. Depende de la dinámica que se vaya viendo. Veremos qué tan grave es. Una recesión chiquita como la del 2001 que se ve ahí, es como si usted echa hacia atrás, bueno, ahí es la que tiene una caída del 20 Sí. sí, del desempleo moderada, tuvo una caída del dot-com de acciones muy, muy grande. El Nasdaq se cayó casi 90%. Es una recesión grande o chiquita, no necesariamente significa que las acciones van a caer mucho o poquito, pero es raro que no caigan las acciones. Entonces, esto es lo que me dice a mí. Usted tiene que ser tácticamente, tiene que creerle a que sí, listo, a que sí hay soft landing y que el mundo es feliz y que el barco va a aguantar, pero los modelos reales y la misma tasa de desempleo ya giró. Entonces yo no sé si estamos aquí contando historias que Yo, no yo, se... yo me quedo, Pipe, con la regla que yo creo que va a tener vamos a tener que seguir de aquí en adelante y es el número mágico, 100.000. O sea, de aquí en adelante la inflación, listo, muy bien. Pusimos en algún podcast inflación, gracias por participar, ¿sí? Y nos quedamos Ah, aquí con empleo y el número mágico va a ser 100.000. Estamos por los lados de 150, ¿sí? Vamos claro, a ver, sí. ¿sí? Que salga el otro mes 200.000 y pues todos van a decir, acabé de perder mi tiempo escuchando a este tipo 10 minutos hablando de árboles y hachas y el mercado se va a acelerar. Entonces uno no, pues uno, de nuevo, uno no debe poner el pecho a los mercados cuando se mueven así Ahora, agresivos. Pipe, también lo otro es que puede que salga 200, pero acuérdese que las revisiones que han venido mandando cada mes han sido una locura, Sí. a la Esto baja. quiere decir, en términos de perder el tiempo, ustedes nos escuchan a nosotros 12 meses echando historias tremendas de por qué los indicadores económicos hicieron algo y después al año le dicen, ¿sabe qué? Estos indicadores no eran así, sino eran completamente diferentes. Y nosotros con super caraduras explicamos exactamente por qué se dieron. Bueno, listo. Ahora sí terminamos. Sí, ahí ahora ya tenemos pues toda nuestra receta técnica, pero le propongo ahora que nos movamos al meme de la semana. Y allí quiero que se meta con un poquito los temas ya regionales, ¿no? A ver cómo nos pega a nosotros toda esta historia global, pero ya enmarcándola en el contexto de América Latina. Sí, digamos que el meme de la semana trata de traer la historia de Brasil. Queremos hablar de la subida de tasas de Brasil, pero también mezclarlo con el tema de las tasas aquí internas y es qué va a pasar si Colombia baja 50, qué va a pasar si baja 75 y el mensaje aquí principal es, ya 50 es una barbaridad. O sea, lo que está Mm. haciendo Colombia bajando 50 básicos, el Banco de la República, donde llegue a bajar 50 y no 75, ya es una tendencia absolutamente contraria a lo que está haciendo Brasil, que es subir, y a lo que está haciendo México, que es casi no moverlas. En últimas, México se espera que baje una vez 50 lo que resta del año. En Colombia estamos diciendo 3,50 es muy poquito. Y nadie me puede decir que México y Colombia sean diferentes porque México tiene menos inflación, ya tiene la misma tasa nominal, así que, y mucho mejor perfil de riesgo y todo esto. Entonces, no hay ninguna razón para que
digamos, nosotros estamos esperando más bajada de tasas. Sí, estamos tardíos en el ciclo, pero el mensaje es ni Brasil ni México, llevándonos un año de bajada de inflación, se están animando a bajar tasas por debajo del 10,50, que es lo que va a hacer Colombia en la próxima reunión y la siguiente. Entonces hay un riesgo, por supuesto, del tema del carry trade, y es un riesgo de que bajemos 50 básicos y aún así ataquen al dólar. Pero pero si bajamos 75, es muy difícil que no ataquen al dólar, porque nos vamos a hacer un chilenazo, que fue lo del año pasado de Chile, que se la jugó a irse fuera de la región. Si quieren, pongamos ese gráfico y vamos allá avanzando. Se la jugó a irse adelante de la región bajando tasas, que ustedes ven ahí es la línea roja, y pues le castigaron el dólar un 20% de devaluación. Y en este momento, donde Colombia se acelere y le meta 75 básicos y 20% de devaluación de dólar, vamos a tener un problema inflacionario muy, muy bravo, el cual, pues ahí sí, digamos que se materializarían los miedos que tiene el Banco de la República. Entonces ahí Venga, yo sí. le comento sobre eso. ¿Qué tanto, Pipe, a Banrep le termina importando ese tema regional? O sea, si usted ha visto en la historia que dicen, oiga, No. y Chile, y México, o no No, tanto. es súper nuevo. Es súper nuevo este hecho para que yo escuche que el Banco de la República está hablando de dólar y de alimentos y de cosas que hombre, siempre los ha mencionado, pero digamos, la forma en que lo está mencionando, yo creo que ahora tiene un ojo en el tema regional y yo Ujú, creo que la experiencia de Chile el año pasado mostró que no es suficiente que usted tenga una inflación estable, que bla, bla, que usted ha hecho las políticas de cierta forma, que usted sea un país mucho más estable que nosotros. Si usted corre el riesgo de irse a correr solo con la pelota abajo, como hizo esa línea roja, le pueden atacar su moneda, que fue lo que finalmente le hicieron a Chile, y que puede ser lo que se está especulando en algunos de estos países, como México y como Brasil. Pero si usted me pregunta, hace unos años, no mucho tiempo, le preguntamos en algún momento al gerente técnico, oiga, ¿usted qué piensa creo que cuando la inflación estaba subiendo en la región y en Colombia no, ¿qué piensa usted de que se haya disparado en la región y que en Colombia no se haya disparado todavía? Y la respuesta es como, nosotros vemos lo interno, no estamos pendientes de lo de afuera, pero yo sí ujú. creo que pues usted sabe, la de afuera para nosotros nos da 100.000 señales y hay un riesgo de bajar tasas muy agresivo. ¿Cómo es el tema de Brasil? Entonces en Brasil se espera que la tasa se quede quieta al 10,75 después de haber subido 25 básicos ahorita esta semana. Se espera que México, que es el amarillo, baje 50 más en todo lo que resta del año y se espera que el azul, en este caso expectativa de alianza, baje por ahí un 75 y 2,50 para llegar al 9. Y eso es alianza, el mercado quiere 8,5. Entonces, lo que quiere el mercado que haga el Banco de la República es que corra con la pelota solo. Y eso es un riesgo, ahí hay un tema. Que de hecho se ve si uno ve el tema de la deuda de la región, pues la tenemos por ahí lo que podría pasar si el Banco de la República baja las 3 veces 50, que no es, pues digamos que es lo mínimo que uno espera del Banco de la República, pues va a hacer que toda la deuda interna de Colombia se ponga por debajo de las deudas internas de Brasil y de México. Así que, pues puede haber un incentivo de yo para qué voy a invertir en Colombia si tengo a Brasil y México pagándome una tasa mucho mejor. Ahora, estos son peras con manzanas. Uno no compara tasas de un país internas en pesos con tasas en reales, pues, porque hay muchas otras variables. Pero Sí. en la verdad tienden a ser muy correlacionadas. Yo soy ahí en esas rayas que ustedes ahí ven raras, es lo que paga Colombia, la tasa del gobierno de los TES en Colombia a cada plazo. Entonces, hace 2 años, pues Colombia ofreció una tasa muy, muy atractiva, que era similar a la tasa de Brasil y México por allá abajo. Ahorita, a lo que estamos viviendo ahora, Colombia está ofreciendo una tasa ya muy lejos de la de Brasil, porque acaban de subir tasas en Brasil y ya a punto de ponerse por debajo de México. Entonces, sí es válido decir, oye, aquí puede haber un ataque de la moneda si el Banco de la República le da por mandarse con 50 o 100. Pero lo que vamos a hablar es un poquito de la decisión de Brasil. Entonces, ¿qué está pasando en Brasil? Difícil. Nosotros, si a duras penas le pegamos a la inflación colombiana, a veces, ¿no? A duras penas a veces. eh, pues, ¿qué vamos a hablar del tema brasilero? Pero obviamente sí es muy sorprendente que estos señores hayan subido tasas con tasas tan altas digamos, de doble dígito nominalmente y bueno, con una inflación relativamente baja, que está el 4,24, que no es lo que ellos quieren, no es el 3 o lo que sea, pero es bastante baja para que se hayan animado a subir. La pregunta que están viendo, obviamente, es muy complicada de responder, pero en general, en el mapeo nuestro, porque nosotros siempre que empezamos en inversión, empezamos de afuera hacia adentro, nosotros le damos mucho valor a la moneda. Y lo que Mm, sí es cierto es que en Brasil ha habido un proceso de evaluación reciente,
que explica muy bien, es la gráfica de la izquierda, explica que es la línea roja, el dólar, explica muy bien el rebote que está viviendo Brasil en alimentos. Y yo viendo esa gráfica, entiendo por qué Brasil está subiendo tasas. Obviamente el argumento pasa por muchos lados, pasa porque hay debilidad fiscal, entonces ahí digamos que la devaluación se puede ver desde muchos lados, pero finalmente incluso el que va a ser el nuevo gerente del Banco Central de Brasil también está diciendo que sí debería subir tasas. Y si yo veo esa gráfica digo, ah, ya entendí, estos tipos tienen un problema en alimentos que se les está volviendo a abrir y para mí alimentos es el que abre o cierra problemas, que ponemos el gráfico colombiano ahí a la derecha para que uno se dé cuenta pues que el dólar, que es la línea roja, explica una barbaridad de alimentos. Que nosotros hemos sido muy defensores cuando la gente dice, "Y viene el fenómeno del niño, viene el fenómeno del niño", Alianza dice, vea, dígame dónde está el dólar. Y cada vez que ha venido el fenómeno del niño hemos dicho no, si el dólar está haciendo una cosa diferente, párale bolas al dólar. Y nosotros creemos que ha tenido mucho más efecto el dólar que el fenómeno del niño. Pero bueno, finalmente el mensaje es, Brasil está echando para un lado y Colombia quiere mandarse para el otro y aquí internamente le exigen a Colombia que se manden con 75 básicos dinámicamente y yo lo que les diría, hay un riesgo. No solamente un riesgo especulativo que nos ataquen el dólar, sino que hay un riesgo y es que estos países de verdad no han logrado tumbar la inflación como uno esperaba originalmente. Si yo veo que en la región les costó bajar de 4 y comenzaron a rebotar, pues yo diría, hay que pararle bolas a eso, y ya eso lo ha mencionado el gerente del banco. Es raro que las inflaciones de los otros países con un crecimiento malísimo no hayan podido bajar del 4%. Entonces, bueno, creo que ahí está la historia contada completa, David. Venga, sí, yo le comento sobre ese tema también, Pipe, porque a mí ese par de gráficas me parecen buenísimas. Yo le decía ahorita, siempre nos terminan diciendo a nosotros, oiga, pero explíqueme la inflación por temas internos. Y uno se echa el cuento del diésel, se echa el cuento de lo que usted quiera, vivienda, indexación, pero este tema del dólar sí que es muy importante, por lo menos a nosotros nos da que es muy importante. ¿Qué pasaría, Pipe, para nosotros? O sea, si nos imaginamos un dólar en Colombia que de repente debería, tal vez con choques en la región, con choque en Estados Unidos, aversión al riesgo, la historia que hemos contado, preocúpese porque se está lanzando del barco. Si el dólar se nos sube, ¿será que volvemos a tener un choque inflacionario corto plazo y esos pronósticos bajistas de inflación de repente tocaría cambiarlos de aquí a 2 o 3 meses? O más bien, pues uno cree que la misma historia y sigue pensando en esa tendencia desinflacionaria en la que está el mercado. Sí, estaba buscando para responderle el primer comentario que hizo en mi memoria de películas, una frase que fue en Guerra Mundial Z, en donde se hablaba Ujú, de los asesinos en serie, que bueno, era como la madre naturaleza es un asesino en serie y las debilidades de los asesinos en serie, ellos los disfrazan como fortaleza y qué pena paralelo que voy a hacer, pero es la forma en que la mayoría de analistas, inversionistas, eh, enmascaran sus debilidades como fortaleza. Entonces, finalmente lo que ujú, estoy tratando de decir en este paralelo tan malo es que la mayoría de analistas están concentrados en la parte estable del mercado, de las variables, en la parte de vivienda, en la parte no volátil de los ujú, mercados. Y se vuelven expertos en lo no volátil, en parte porque analizar lo volátil es una debilidad, es muy fregado. Pues, ¿para dónde va el dólar? Pues yo no sé, ¿para dónde va el petróleo? Pues nadie sabe. Entonces, no le paremos bolas a lo volátil, parémosle bolas a lo que no es volátil. Y de acuerdo, la debilidad la enmascaran en fortaleza. No, es que un analista serio debe pararse en lo que no es volátil, porque lo volátil es en chistoso. lo Pues, núcleo. ¿de quién pronostica el dólar? No, pues, ¿quiénes son los bobos? No, el más bobo es el que le para bolas y todo eso. Enmascaran su debilidad. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que detrás de estos choques hay elementos, hay movimientos que uno puede tradear, que uno puede hacer estrategias de inversión sin necesariamente predecir el dólar o predecir el petróleo. Pero al minimizarlos, pues ni se dan cuenta. Y yo creo que eso pasó este año con la Fed y ya me estoy alargando una barbaridad. El petróleo rebotó de 70 a 90 y salieron todos los analistas a decir, acá hay un problema estructural de inflación y la Fed no va a bajar tasas. Pero era un tema, no era estructural, era totalmente un activo que es cíclico y volátil. Pero al no analizarlo, se quedaron en la historia. Entonces, en junio, cuando sacamos nuestro documento, nos dijeron, están locos, la Fed no va a tocar tasas, porque bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque están enmascarando su debilidad y yo no analizo el petróleo porque es muy volátil. Pues si uno no analiza, no se dio cuenta. Y los mismos miembros de la Fed que hablábamos, los 50 PHs,
reducen el problema del petróleo porque ellos están viendo es lo estructural. Y en Colombia pasa lo mismo. Reducen el tema del dólar porque es muy fregado. Primero, yo no sé para dónde va el dólar y segundo, yo no sé cómo le pega el dólar a la estructura de la economía porque no siempre es constante, porque las rezagos son diferentes. Pero eso es la variable. Ahí se nota que es en Brasil y aquí se nota mucho que es en Colombia. Y ahora sí le respondo a la segunda pregunta y es, arriba de 4.400 pesos, yo creería que uno tiene que comenzar a pensar que el dólar nos va a generar olas importantes. Como Colombia todavía tiene efectos base, Sí. no sería inmediatamente. O sea, yo creo que la inflación sí puede irse debajo del 5 y sumergirse. Pero si uno comienza a ver dólar arriba de 4.400 comienza a cambiar de planes porque le va a aparecer por ahí un rebote como en la región. Siempre que usted me Que hace ese una pregunta, me 4.400 demoro Pipe mucho. no es ¿Cómo? descartable, nosotros hemos dicho, ¿no? O sea, nuestra visión es bajista, pero ojo que hay unos choques en la mitad que de repente por aversión al riesgo nos suben. Sí, Entonces, o sea, históricamente uno sabe que si llega a una recesión, pues el dólar son 500 por arriba, 800 por arriba, ujú, cualquier cosa, ujú. que es impredecible de nuevo, por eso recomendábamos hace 2 o 3 meses, comprar dólar a 4.000 no es porque Alianza ya vea el dólar hacia arriba, de largo plazo lo vemos súper bajista, pero porque estos choques vale la pena tener un seguro de vida. Pero bueno, ahí dejémoslo, David, Listo, sí, porque porque yo me altero y usted sabe que ya después el fin de semana empieza es usted a hablar de importante. Guerra Mundial Z y la cosa y ahí ya. No, Pipe, venga, le propongo ya irnos moviendo hacia la parte final de nuestro espacio con lo que nos espera la siguiente semana en materia de calendario, en donde realmente pues ya nos jugamos mucho el mes con lo que pasó la semana anterior, ¿no? Con FED. Pero bueno, tendremos algunos indicadores sectoriales, manufactureros el próximo lunes, el PIB del segundo trimestre en los Estados Unidos y tal vez la noticia clave va a ser también global, porque en Colombia básicamente no van a pasar muchas cosas, pues van a ser los precios PCE que quiere ver la Fed, ¿no? Es como la medida preferida, de hecho, sobre la cual proyectaban en sus proyecciones grandes trimestrales la inflación. Entonces, eso lo tendremos el próximo viernes. Y tal vez, pues pensando en la región, decisión de tasas de interés que ya le metimos un buen ratico a ese tema de tasas en la región hacia dónde se puede mover. Entonces, eso es lo que tendremos en materia macro. Y en nuestro extra time, aquí tenemos un festival de danza que vamos a tener aquí en Bogotá. Arrancó hace apenas un par de días, vamos a tenerlo hasta el próximo 29 de septiembre. Entonces, muchos tipos de danzas, diferentes sitios en toda la ciudad que se van, digamos, a ver convocados para este festival. Algunas gratuitas, la gran mayoría, y algunas pues con un costo que no es tan elevado, pues por si la gente se quiere animar a este plan de ocio tema de baile. Pero le quiero proponer a usted que nos hable un poquito de esta serie, ¿no? Industry, de HBO, que ya está en su tercera temporada, si no estoy mal, y que nos cuente a ver esa recomendación que nos tiene para esta semana. Sí, esta es como una serie, bueno, yo no me la he visto completa, estoy en la primera temporada nada más, yo debería estar en la tercera como para estar recomendándola, pero es muy chévere, es acerca de una firma, no sé, piensen en una firma enorme en Londres de finanzas, pues un broker gigante, y es como la vida dentro de eso, no sé, uno puede pensar que podría ser como cualquiera de estas series, como la película de Leonardo DiCaprio, ¿no? La de El Lobo de Wall Street o algo así, que ¿Mm? tenga algo de eso, pero esto es mucho más seria en el sentido de que es mucho más verídica. Entonces, las escenas que tienen dentro de la mesa de trading, o las reuniones que tienen, son muy chéveres. A mí me daría susto, yo creo que yo no hubiera podido trabajar allá porque son unos salvajes realmente, pero yo creo que es muy similar a lo que yo creo que es la industria realmente afuera, ¿no? No en Colombia, que somos más tranquilitos. Pero es muy chévere, entonces tienen el tema de, sale el dato de desempleo en Estados Unidos y cuáles son el view y qué es lo que está pasando, y la verdad no es aburrida para que la gente que no esté metida en eso, pero los que están metidos es aún más interesante, y después la otra mitad de la serie es como la vida afuera, es la rumba y la droga y sexo, y bueno, yo adelanto un poquito esas partes, la verdad, yo no sé si ya llegué a una edad en la que me gusta es que vayan a discutir el dato de empleo en lugar de ver una fiesta, o siempre he sido así de ñoño, pero es muy chévere como tratan el tema de la industria financiera, la tratan de una forma muy seria, muy chévere, con sus temas malos y sus temas buenos, pero es bien bacana. Bueno, no, listo, ahí está la recomendación, entonces toca verla. Yo le confieso, yo no la he visto, toca empezarla a ver, porque ya hay hartos capítulos pendientes, porque si van a lanzar una nueva temporada, pues imagínese los retrasados que vamos. Pipe, yo creo que es eso. Claro que sí, listo, David, ahí terminamos, les agradecemos como siempre acompañarnos, y bueno, nos veremos en una próxima ocasión, en el otro viernes, el otro sábado. Listo, muchísimas gracias. Hasta el siguiente.
Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.